Hola, a lo largo de este tema vamos a utilizar un ejemplo de problema ambiental que nos servirá para ilustrar y representar los modelos que estudiaremos en este tema sobre economía del medio ambiente. Y el ejemplo que utilizaremos es el del cambio climático. Para ello, en este vídeo, lo que haremos será introducir el problema del cambio climático, entender sus principales rasgos y que después, a lo largo del tema, podamos comprender bien cuando apliquemos este caso. Así que, al igual que hemos hecho en otros momentos del curso, empezaremos mostrando evidencia empírica. Empezamos con este gráfico muy utilizado en la ciencia medioambiental, que representa dos series de datos. En primer lugar, representa la concentración o stock de dióxido de carbono en la atmósfera, en la serie en azul, ¿sí?, con los valores en el eje de la derecha en vertical, y concentración o stock de CO2 en la atmósfera entre 1750 y mediados de la década del 2000. En la serie representada en rojo, lo que mostramos es la temperatura promedio global, la temperatura de la Tierra medida como la desviación de las temperaturas en relación con las que había en 1961 y 1990, entre 1961 y 1990. Dos evidencias nos está mostrando este gráfico. En primer lugar, que ambas variables están muy asociadas, o sea, que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera parece venir de la mano de un calentamiento de la Tierra, o sea, de las temperaturas de la Tierra, ¿verdad? Y en segundo lugar, podemos observar que hay un aumento de ambas variables, principalmente a partir de la etapa de la industrialización, de la revolución industrial, como estudiamos en los primeros temas, ¿no? Para explicar esto o profundizar un poco en esto, sabemos que el uso de combustibles fósiles que sirven para generar energía ha sido la principal componente de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. En el gráfico de la derecha lo podemos observar para décadas más recientes, ¿no?, como el principal componente marcado en azul es la generación de energía, es la principal responsable de que se emitan gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta actividad, junto con emisiones provocadas por la industria o cambio del uso de la tierra, generan gases de efecto invernadero elevados, equivalentes a 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Hay varios gases de efecto invernadero, pero se suele utilizar como medida el de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Todos los otros gases más el de CO2 medido en toneladas emitidas a la atmósfera. Esas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se han incrementado, vamos a volver al gráfico anterior, desde los valores de en torno a los 280 partes por millón en 1750 hasta cerca de los 400 partes por millón. Y además siguen aumentando en años sucesivos a razón de 2-3 partes por año. En definitiva, que el calentamiento global parece ser un efecto de la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? A partir de esta evidencia empírica, muchos científicos consideran que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestra especie, ¿no? Además, el problema del cambio climático lo que ilustra son las dificultades, entre otras cosas, ¿no?, las dificultades en el diseño y la implementación de políticas ambientales. Algunas de ellas vamos a analizarlas en este tema. Pone a prueba el cambio climático, pone a prueba el marco que hemos utilizado, marco de análisis para analizar cuestiones relacionadas con la eficiencia y con la justicia. Y esto se debe a 5 rasgos o características diferenciales que tiene el cambio climático. Primero, porque este problema implica que limitar las emisiones no es suficiente. Lo relevante no es tanto el flujo de dióxido de carbono que se emite cada año, sino la variable stock, la concentración que hay acumulada en la atmósfera. En segundo lugar, porque el problema puede ser irreversible. Acciones presentes pueden tener efectos a largo plazo sobre futuras generaciones, efectos a los que no se pueda volver atrás, ¿no? En tercer lugar, porque requiere de una cooperación global. Tanto las causas del cambio climático como los efectos son globales y por lo tanto requieren que todos cooperemos, ¿no? En cuarto lugar, porque ilustra muchos conflictos de intereses que se pueden dar no solo entre países, sino también dentro de los países o entre distintas generaciones. Y en quinto y último lugar, porque el peor escenario asociado con el cambio climático es un escenario catastrófico. Y por lo tanto, para diseñar políticas no debería ser como única guía el escenario más probable. El más probable es una buena guía, pero tampoco se puede olvidar el escenario peor, que aunque sea menos probable, dado su nivel de catástrofe que generaría, conviene tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las políticas.
Un modelo muy utilizado para representar un aspecto clave relacionado con el cambio climático es este modelo de la bañera, que lo que nos ayuda es a distinguir entre el stock y el flujo de dióxido de carbono. Bueno, la variable relevante, como hemos dicho antes, es el stock de dióxido de carbono. La concentración es la que acaba causando el problema del cambio climático, y esto se puede representar como la cantidad de agua que hay en un momento dado en una bañera, ¿no? Esta cantidad de agua va a estar asociada con las entradas de nueva agua, ¿no? Que podría ser lo que está representando las emisiones de dióxido de carbono como efecto de la quema de carbono, ¿sí? Y por otro lado hay algunas salidas. Las salidas se deben, por un lado, a la descomposición natural, que ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que es un proceso muy lento. Como referencia, si se estima que la cantidad de dióxido de carbono que ha puesto los seres humanos en la atmósfera desde la revolución industrial, seguirá en la atmósfera de esta cantidad total, 2/3 partes seguirán en la atmósfera en los próximos 100 años. Y una tercera parte seguirán todavía dentro de 1000 años en la atmósfera. En segundo lugar, una vía de salida es la absorción a través de los bosques, ¿no? Y en esta línea, la desforestación, no solo del Amazonas, sino también de bosques en Indonesia y otros lugares, lógicamente reduce las salidas de dióxido de carbono. En paralelo, las emisiones, los nuevos flujos, las entradas de dióxido de carbono se incrementan año a año, lo estamos viendo, y junto con esto las selvas son reemplazadas por actividades agrícolas que a su vez producen más gases de efecto invernadero en forma de metano, por ejemplo, que emite el ganado, o en forma de óxido nitroso asociado al uso excesivo de fertilizantes para la agricultura. Como resultado, lo que nos encontramos es que el proceso de reducción del stock a través de descomposición y absorción de las selvas es mucho más lento, es menor que la generación de nuevas emisiones. Algunos economistas han estimado las consecuencias económicas del cambio climático y los riesgos de que se produzcan escenarios catastróficos. Y en esa línea se sabe que podríamos emitir entre 1 y 1,5 billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera para tener una probabilidad relativamente razonable de limitar el incremento de las temperaturas en 2 grados en relación con las temperaturas previas a la revolución industrial. Sin embargo, aunque logremos limitar las emisiones, todavía sigue existiendo cierta probabilidad, no menor, es el 1%, de que las temperaturas crezcan más de ese 2% y lleguen a los 6 grados en relación con las temperaturas previas a la revolución industrial, lo cual causaría una catástrofe global. Si nos excedemos en los límites de las emisiones y las temperaturas, por lo tanto, aumentan entre 3 y 4 grados por encima de los niveles antes de la revolución industrial, entonces la probabilidad catastrófica no es del 1%, sino que aumenta sustancialmente y pasa a ser al 10%. O sea que esa emisión de nuevos flujos de dióxido de carbono debe controlarse para reducir esa probabilidad de catástrofe. Otro aspecto relevante para tener en cuenta es la distinción entre las reservas y los recursos. Conocemos como recursos de combustibles a la cantidad total de combustibles fósiles que hay disponibles en la corteza terrestre, y como reservas a los combustibles que se podrían extraer en un momento determinado con la tecnología actual, ¿sí? Lógicamente, estas reservas son menores que la cantidad de los recursos, porque la tecnología solo permite acceder a una proporción de esos recursos. Y lo que muestra este gráfico es que para mantener el incremento de las temperaturas que esté por debajo de esos 2 grados, que era lo que decíamos, bueno, es lo que permite solamente un 1% de riesgo de catástrofe, por lo tanto, si queremos evitar ese riesgo de catástrofe, debemos tratar de que las temperaturas no suban más de esos 2 grados. En ese caso, la mayor parte de las reservas y también de los recursos deberían quedar sin extraer, ¿no? Esta es la frontera de los 2 grados. Está quedando más o menos esa línea, pero lo ven ustedes bien en el gráfico. Decíamos al principio, y no me detengo mucho aquí, que es importante considerar estos procesos de retroalimentación positiva en la medida en la que pueden llevar a la irreversibilidad del problema del cambio climático, ¿no? Los procesos de retroalimentación pueden implicar que se desencadenen dinámicas que hagan que, independientemente de que el hombre, o sea, de que independientemente de la acción humana a partir de un determinado momento, se lleven a procesos irreversibles, ¿no? Y el cambio climático está vinculado con esto.
veíamos el ejemplo de la reducción agrícola del área forestal, y eso supone una reducción de las lluvias que incrementa la probabilidad de incendios, que a su vez reducen el área forestal, y entonces, aunque frenemos en algún momento la actividad, la deforestación en busca de actividad agrícola, puede que ese proceso de retroalimentación positiva acabe generando en algo irreversible. Decíamos también que el problema del cambio climático está asociado con la necesidad de cooperar a escala global, y ahí es interesante tener en cuenta o recordar un organismo muy relevante, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que está asociado al ámbito de las Naciones Unidas y que es un órgano científico. No, digamos que no tiene capacidad de imponer, pero sí examina, evalúa la evidencia científica disponible y la difunde. Y por último, decíamos que el problema del cambio climático está asociado también a conflictos de intereses. Y aquí podemos ver cómo la percepción de las personas sobre el problema del cambio climático difiere, ¿no? Por ejemplo, en esta encuesta lo que podemos observar es que las personas tienden a considerar que el problema impactará más a gente de países en niveles de desarrollo más bajo, y menos impactará, en este caso a ciudadanos americanos, a su propio país, y personalmente incluso cuando se les pregunta sobre el impacto que puede tener sobre ellos, bueno, probablemente les afecte menos. Esto está mostrando una cierta diferencia entre a quienes afectarán más y a quienes afectará menos, la percepción por lo menos que tienen las personas sobre esta diferencia, y por lo tanto está en la raíz de un posible conflicto de interés. Se asocia también el problema del cambio climático, o mejor dicho, la visión del problema del cambio climático por parte de las personas con la postura política, por ejemplo, como existen diferencias entre los demócratas y los republicanos. Bueno, los demócratas tienen una visión de alguna forma como o sea, problematiza más la cuestión del cambio climático en relación con los republicanos, que tienden más a mirar hacia otro lado. Y esto de alguna forma también ilustra este posible conflicto o estos posibles conflictos de intereses. A lo largo del tema vamos a profundizar más en algunas de estas cuestiones, en particular en los conflictos de intereses, y vamos a dar algunas herramientas para afrontar. Con esto finalizamos este vídeo.